Para el circuito 1 se comprobará el tiempo de recuperación inversa del diodo variando la frecuencia de la señal de entrada. Para verificar el tiempo de recuperación inversa, nos valdremos de un rectificador de media onda, al cual iniciamos con una frecuencia de 60 Hz, donde se puede apreciar claramente que la señal en el semiciclo negativo desaparece por completo, mientras que en el semiciclo positivo pasa sin problemas. Al variar la frecuencia, ahora a 600 Hz, podemos notar que el diodo sigue trabajando sin problemas, eliminando el semiciclo negativo y dejando pasar al semiciclo positivo. Al probar 6 kHz, se empieza a notar que el tiempo de recuperación inversa no se está cumpliendo en el apagado del diodo. Al desactivar la fuente BI, podemos observar el pico que aparece en el semiciclo negativo. Este es el tiempo que necesita el diodo para pasar del estado encendido al estado de apagado. Al probar a 60 kHz, se acrecenta el pico en el semiciclo negativo. Esto porque la señal es muy rápida para el diodo. A 600 kHz, el tiempo que el diodo pasa encendido ya prácticamente es todo el semiciclo negativo, por lo cual el diodo ya no está funcionando adecuadamente. Y a 6 MHz, prácticamente la señal está completamente distorsionada, conduce tanto en semiciclo positivo como en semiciclo negativo. Para el circuito 2 comprobaremos el recortador de señal basado en un diodo con una señal sinusoidal. Para comprobar el circuito recortador, utilizaremos una fuente DC en 2 voltios para cambiar el nivel de recorte en la señal AC. Al encender la fuente, podemos notar que el voltaje de corte ahora es menos 2.6 voltios, el voltaje de la fuente más el voltaje de encendido del diodo. Como se puede notar, el semiciclo positivo pasa por completo y el semiciclo negativo está recortado en menos 2.6 voltios. Al invertir la fuente DC, cambiaremos nuevamente el nivel del recorte y en este caso ahora el nivel de corte está en 1.4 voltios por el efecto de la fuente DC más el diodo. Para el circuito 3 comprobaremos el efecto de un circuito sujetador de voltaje con una fuente DC y una fuente AC. Para comprobar el funcionamiento del circuito sujetador, iniciamos con una frecuencia de 256 Hz aproximadamente, que es lo suficientemente rápida para evitar que el capacitor se cargue y se descargue continuamente, con lo cual mantiene el nivel deseado. En este caso podemos observar que efectivamente la señal V sub 0 mantiene la misma forma y nivel de voltaje que la señal original.
Al cambiar la frecuencia a una más baja, como notamos, empieza a distorsionarse. Se vuelve un poco chata en el semiciclo negativo. Esto debido a que el capacitor puede descargarse ligeramente a esta frecuencia. Si bajamos la frecuencia aún más, a 25 Hz, notaremos que ahora la señal está completamente chata en el semiciclo negativo por el efecto de que el capacitor logra descargarse. Y como podemos ver, el voltaje pico pico es 17.4 para la salida, a diferencia del caso original. Si por lo contrario aumentamos la frecuencia, la vamos a poner en 500 Hz, una frecuencia que el diodo puede manejar sin problema. Ahora notamos que la sujeción de la señal es completa. Se mantiene el nivel del voltaje pico pico idéntico al de la entrada, se mantiene la forma de onda y sin desfase. En este caso, pues, la sujeción se vuelve completa. Para el segundo circuito analizaremos el uso del diodo Zener como un limitador de voltaje y todo el circuito alimentado por una fuente DC. Para comprobar el uso del Zener como un limitador de voltaje, nos ayudaremos de el circuito con el potenciómetro. En este caso, cuando el potenciómetro esté configurado en su valor mínimo 0 ohmios, pues el voltaje V sub 0 es 1.35 voltios. En este caso, cuando empecemos a variar el potenciómetro, podemos ver cómo va a ir aumentando el voltaje V sub 0 proporcionalmente al cursor. Como podemos observar, va subiendo el voltaje y al llegar a 5 voltios, dicho voltaje se mantiene estable. Por más que yo siga girando el cursor del potenciómetro, podemos ver que el voltaje se mantiene en 5.5 voltios, el cual es el voltaje de encendido de nuestro diodo Zener. Cuando empezamos a bajar el valor de la resistencia, podemos ver que se mantiene el voltaje fijo hasta cuando estamos por debajo de los 5.05 voltios, demostrando el funcionamiento del Zener como un limitador de voltaje. Una vez que esto ya lo tenemos claro, procederemos a demostrar el circuito sin el diodo Zener para ver cuál es la variación en V sub 0. Aumentaremos poco a poco girando el cursor del potenciómetro y como podemos observar, llegamos a los 5 voltios y los pasamos. Y si seguimos girando, vamos a llegar a su máximo posible según el divisor de tensión entre las resistencias R1, R2 y R3, donde podemos observar que el máximo voltaje es 13.4 voltios aproximadamente, y con lo cual garantizamos que el voltaje del Zener era quien nos limitaba el voltaje V sub 0.